capilares eran las vénulas pequeñitas y las vénulas un poco más grandes, las venas de pequeño calibre, etcétera, etcétera, hasta que todas ellas llegaban a formar las venas cava superior e inferior, ¿verdad? Esa era la circulación que ustedes han conocido, con una microcirculación, que es justamente cuando me estoy refiriendo a la formación de un capilar. Esto es la parte importante. ¿Por qué el capilar? ¿Qué importancia tiene el capilar? ¿Cuál es la histología del capilar? Excelente. ¿Dónde está mi delegado? O delegada. Delegado. Excelente. O sea, el capilar es aquel vaso tan pequeñito, pared constituida sola por una endotelio, o sea, por una cajita de células planas. Se habían aprendido que había diferentes tipos de capilares, ¿verdad? Pero el objetivo fundamental de él es que pueda ser un pasaje rápido. ¿De qué? ¿Pasaje de qué? Nutrientes. ¿Qué más? Oxígeno, desechos en el sentido inverso de metabolismo celular que va volviendo al capilar para que luego sea eliminado, ya sea por el pulmón en relación a CO2 o ya sea por el riñón en relación a sustancias tóxicas para nuestro organismo, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido hasta hoy, pero esta circulación de la placenta es absolutamente importante, diferente, y quiero empezar diciendo esto para que luego lo entendamos bien. La circulación sanguínea de la madre es absolutamente independiente que la del feto. Son dos circulaciones que no se mezclan las sangres, que cada sangre tiene su circuito propio, tanto el de la madre como el del feto que se está desarrollando en él. No hay mezcla de sangre. Entonces ya se hace un mundo. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? ¿Y cómo es eso para que esto suceda? Si sabemos que existe una circulación que va a venir una arteria, se ramifica y luego va a continuarse como una vena. Pero esto es diferente y lo vamos a entender así. Cuando hablamos de la formación ya de la unión del espermatozoide y el óvulo, y habíamos dicho que todo el recorrido que hace esta división celular a lo largo de la trompa le llamamos segmentación hasta el proceso mismo de haber ingresado dentro de la cavidad uterina. Este proceso de divisiones celulares, formando las blastómeras, permitía que se diferencien dos tipos celulares, el tromboblasto y el endoblasto. Y el tromboblasto a su vez se iba a dividir en dos hojas diferentes, que eran el citotromboblasto y el sincicio tromboblasto. El sincicio siempre fuera externamente al citotromboblasto. Y este sincicio-tromboblasto está preparado para que en él se elaboren enzimas digestivas que destruyen, que carcomen, que pueden estar rompiendo, no solamente van a permitir que se adhiera a la superficie del endometrio, sino que se meta dentro de él. Y para que se meta, tiene que haber destruido estas células. Y estas células, para ser destruidas, tienen que haber sido por algo potente que ha destruido, que ha carcomido este tejido, permitiendo que el sincicio ingrese dentro de él, abriéndose camino para que todo este blastocisto se incorpore dentro del espesor de este endometrio. Y progresivamente va a ir haciendo, metiéndose. Ya sabemos que el sincicio es una célula gigante que ha perdido sus paredes de membranas celulares y se unifica como una gran masa, pero manteniendo siempre sus núcleos. Molecularmente, en esos genes de la unión han permitido que estas células estén preparadas de esta manera para que puedan producir estas enzimas digestivas que van a digerir, que van a destruir este tejido, permitiendo que vaya penetrando más, penetrando más, penetrando más. Aquí no nos va a importar mucho lo que está acá porque ya lo hemos estudiado. Estamos viendo ahora esta parte externa. Y aquí ya se empieza a diferenciar unas celulitas que van a considerarse formando el citotromboblasto. Sigue metiéndose, como extendiéndose como una malagua, ahí va metiéndose el sincicio, se va metiendo el sincicio, y en ese proceso de estar metiéndose, va formando unos espacios que se llaman lacunas, unas cavidades, que sigue avanzando el sincicio y ahora se acerca a un vaso, a un capilar.
lo erosiona, le rompe la pared capilar y hace que directamente este vaso se aperture a esta cavidad. Fíjense, se va abriendo a las cavidades y va llenándose esta cavidad con qué sangre, de la madre del niño. Y así como está haciendo con estos capilares, exactamente igual está haciendo con las glándulas. Aquellas glándulas que les habíamos visto preparadas con mucha secreción en su interior, etcétera, etcétera. Decíamos, se está preparando para la anidación en esta fase secretora, ¿se acuerdan? Esas secreciones también van a quedar con un objetivo. Aquí no hay circulación sanguínea propia del embrión, que esté llegando aquí directamente un capilar a estas células para que puedan nutrirlas. No. Todo esto está sucediendo con el objetivo tanto de nutrir estas mismas células que están aquí, del inciso, del ciclo, así como también de todo lo que está, de todos los cambios que están sucediendo en relación al embrioplasma. De la forma que en este momento se están nutriendo estas células para permitir su multiplicación y el desarrollo del embrión. Entonces, fíjense aquí, ya se metieron. Todo esto que ha crecido, todo esto que se ha extendido, que está en toda la circunferencia, todo esto lo llamamos saco coriónico, recuerden, ¿verdad? Que está en toda la circunferencia, todo esto se llama vellosidades coriónicas. Y las vellosidades coriónicas son de tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. Aquí estamos viendo las primarias en esta parte, que está formada por sincicio, esto verde, sin núcleos es el sincicio, y un cordón de macizo celular del citoplasma. Entonces es una vellosidad primaria. Es una vellosidad primaria. En este momento no encontramos ninguna otra vellosidad. En este momento en que el blastocisto se ha metido ya y se ha formado este saco coriónico, en una partecita, si todo esto es el útero y toda esta es la cavidad del útero, esto ha sucedido acá, en un ladito del fondo del útero, en un cantito, en un pedacito de este endometrio que estamos viendo desde aquí hasta acá, el espesor del endometrio. En ese momento existe o se produce en todo el endometrio, porque aquí está esta partecita donde se ha metido este blastocisto, pero todo esto es endometrio, ¿verdad? Todo esto es endometrio. Todo esto, en todo este tejido, que lo habíamos visto en la práctica, con glándulas secretoras, con secreciones en las glándulas, tortuosas, con un epitelio de las glándulas, las celulitas, ¿cómo era? ¿Cómo era la morfología de las celulitas en la fase secretora? ¿Se acuerdan que hicimos esa diferencia? ¿Cómo era? Cúbicas altas, muy bien, cúbicas altas. Todas eso que han visto ustedes en la lámina, que la han reconocido y han visto la diferencia, todas ellas van a modificarse. A ver, esos dos chicos que están ahí, calladitos, escuchen. Esta clase es muy importante porque de aquí salen muchas preguntas en el examen. Y no de un copia y pega, que sea fácil, sino que hayan entendido lo que estoy hablando, porque de esa forma van a hacer las preguntas en el examen. Me interesa que entiendan. No quiero que aprendan de memoria. Porque las preguntas, ustedes ya se han dado cuenta del estilo de preguntas que hacemos, ¿verdad? Son para pensar. Y solo quien entendió puede responder. Pero si lo aprende de memoria, no va a poder responder. Así es que no estén pensando. Aprovechense de mi estancia aquí. Hay que aprovecharse. Entonces, ¿qué ha sucedido con todo el endometrio? Miren, entró y esas glándulas que ustedes ya las han visto cambian totalmente en todo el contorno de este revestimiento de endometrio que está revistiendo esta cavidad del útero. Y ese cambio se caracteriza porque esas células de las glándulas, que eran cúbicas altas, ahora se hacen más grandes. El núcleo se alarga más. Tienen todo el aspecto de las teclas de un piano. Esto aparece en las teclas de un piano. Y aquellas células estromales, ¿se acuerdan que les decíamos? Celularidad estromal interglandular, como es, que veían ustedes como unos puntitos de los núcleos entre las glándulas, ¿recuerdan? Esas se hinchan, las células se hacen grandes, enormes.
estos cambios que se ven en este endometrio hacen que este endometrio deje de llamarse endometrio y se llama decidua. Decidua. Y estas células, así con estas características, fue descubierta, no fue descubierta en realidad, fue mostrada, referida, explicada por un patólogo peruano, el doctor Arias Estela, y ese reporte que lo hizo, lo explicó, está escrito en todos los libros de patología del mundo. Que hay que jactarnos de que fue un patólogo peruano quien hizo esta descripción, y está escrita en todos los libros. Y esto es muy importante porque muchas veces las mujeres llegan a los hospitales sangrando y dicen, bueno, de pronto empecé a sangrar, ¿no? Y como ya les hemos explicado en las prácticas, el curetaje o legrado, que así se llama, es un procedimiento tanto para tratamiento como para diagnóstico. Y en ese caso que esta mujer llega sangrando, se le hace legrado para que deje de sangrar. Pero ese tejido que está sacándose de la cavidad del útero va a patología a hacerse el estudio. Y en el estudio, ¿qué encontramos? Encontramos estas células grandes, con esas características, y además llenas de glóbulos blancos infectados, y el diagnóstico del patólogo va a ser deciduitis. Itis significa infección. Entonces dice, esta mujer dice que solita sangró, mentira. Se hizo un procedimiento seguro de un aborto y quedaron restos y por eso estaba sangrando, y se detecta a través de este estudio que esa mujer sí estaba gestando y hubo una maniobra, una manipulación para hacer su aborto. Entonces, se llama decidua. Y ahora vamos a conocer que estas deciduas son 3 deciduas. La primera, aquella que se va a encontrar frente al lugar donde se produjo la implantación, hasta acá. O sea, este endometrio que puede estar ubicado acá se llama decidua basal. La que está dándole la vuelta, porque este se va a meter más profundamente, y esta parte de vellosidades coriónicas va a estar también cubierta por una parte de endometrio, y esa va a ser la decidua capsular. Y la vemos mejor en esta imagen cuando ya podemos reconocer las 3 deciduas claramente, y vemos que aquella decidua que se encuentra frente a la implantación, que sería esta parte, se llama decidua basal. Esta que está aquí rodeando, decidua capsular, y el resto, decidua parietal. Fíjense, les decía hace un momento, así que sea pequeñito en un extremo del útero que se haya desarrollado, todo el endometrio cambia. No es que solo el cambio se deba por esta parte, sino todo como una reacción a la presencia del producto que está elaborando hormonas especiales. Esas hormonas son las que van a provocar este cambio a nivel general. Entonces, aquí hay algo importante. Al principio, que habíamos visto en esta diapositiva, que las vellosidades coriónicas estaban en toda la circunferencia del saco coriónico, en toda, exactamente igual. Iba creciendo igual en toda la circunferencia, y todo esto se llama vellosidades o se llaman vellosidades coriónicas, pero frondosas o vellosas, porque están en toda la vuelta. Ustedes también esta semana en la práctica, que son vellosidades en los fetitos chiquitos que tenemos, en los embriones chiquitos que tenemos, se ven estos sacos que parecen coliflores alrededor, ¿verdad? Que parecen coliflores que están alrededor, y justamente esos coliflores es estas vellosidades que están alrededor, completamente. Pero el embrión aquí adentro crece, está creciendo, está aumentando su tamaño, por todo lo que hemos explicado hasta una parte la semana pasada, y entonces ese crecimiento hace que estas vellosidades de este lado, las que están frente a la decidua capsular, se aplanen. Ya no son vellosas y frondosas como están manteniéndose en este otro lado frente a la decidua basal.